Buenas tardes. Estamos acá probando, creo que nos están viendo y escuchando bien. Muchísimas gracias por estar presentes en este día. Mi nombre es Tristán Rodríguez Loredo. Integro el Centro de Graduados de la UCA. Estudié hace muchísimos años en la Facultad de Económicas. Soy licenciado en Economía y me dediqué profesionalmente sobre todo al tema de comunicación económica, al periodismo económico. Y hoy estamos aquí para dos cosas fundamentales. La primera es que vamos a conversar sobre el último libro de Gabriel Pereira, que está aquí con nosotros, Liderazgo en Clave Digital, de Editorial Temas, que se editó a fin del año pasado. Y para ello tenemos un panel VIP, digamos, que tenemos acá Sebastián Hernández Silva, ya los voy a presentarlo cada uno, que es Chief People Officer de Mercado Libre, Paula Molinari, que es CEO y fundadora de Welcome, y Cristina Oneto, que es CEO y fundadora de Talento. Y Gabriel Pereira, que además de ser el autor, que ya merece un capítulo aparte, digamos, es psicólogo y es el CEO de Modo Beta, que es una consultora dedicada al tema de liderazgo y recursos humanos. Así que muchísimas gracias por estar hoy en esta cibertarde. Y el mecanismo que vamos a hacer, digamos, para ordenarnos un poco, y espero que la voz, por la gripe que está dando vuelta, que hoy me tocó a mí, y a Gabriel también, así que vamos a racionalizar los esfuerzos. Van a hacer que cada panelista tenga hasta 10 minutos para poner un tope y para hacerlo en forma sintética. Luego, Gabriel va a contar justamente el porqué y para qué del libro y, digamos, un poquito de la cocina de esto, y después vamos a hacer algún otro comentario para tratar de terminar a las 19:30 horas en punto. Ahí las energías se nos van a acabar y el tiempo también. Así que agradezco mucho y vamos a empezar entonces con Sebastián Fernández Silva. Como dijimos, es Chief People Officer de Mercado Libre y estaría muy interesante, además, anticipándome a lo que puedas comentar, desde Mercado Libre, que es una compañía líder justamente en un segmento importantísimo en este tipo de aspectos, cómo se construye este liderazgo de puertas adentro y puertas de... Sebastián, muchísimas gracias. Tus hasta 10 minutos en el aire. Ahí saco el mute. Ahora sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Felicitaciones, Gabriel, por el libro. Y bueno, yo lo que voy a hacer es un poco, encontré muchos anclajes cuando leí el libro con todo lo que me ha tocado recorrer en Mercado Libre. Para quienes no me conocen, yo me sumé hace ya 19 años para hacer el startup del área de People o de recursos humanos. Cuando yo me sumé éramos un equipo muy chiquitito de 100 personas. No estábamos ya en el garage, pero casi. Y hoy somos un equipo de 42.000, así que me ha tocado transitar, si bien trabajé en los últimos años en Mercado Libre, distintas empresas con desafíos muy diferentes. Y creo que valga la redundancia, pero me gusta comenzar aclarándolo. Nosotros somos una empresa nativa digital, a diferencia de otras organizaciones que se han tenido que embarcar en el camino de transformarse o de desarrollar sus negocios, principalmente durante la pandemia y luego de la pandemia, en lo que hace a todo lo digital. Nosotros nacimos así, con un negocio que fue también variando y evolucionando. En aquel momento era solamente el de compra y venta de productos, que también en aquel momento en la mayoría eran usados, y hoy tenemos dos grandes ecosistemas que están muy integrados, que uno es el de compra-venta de productos y envíos, y también voy a hablar de eso un poco, y después el negocio financiero fintech, que es el de Mercado Pago, que a su vez tiene
subnegocios adentro. Y para meternos más en el tema que nos convoca, y voy a hablar de cultura y de liderazgo porque están muy interrelacionados, ¿cómo es nuestra cultura? Y cómo ha sido la cultura que hemos querido gestar en Mercado Libre y que yo considero que ha sido una de nuestras principales ventajas competitivas y lo sigue siendo. Es una cultura emprendedora ante todo. Es una cultura donde nosotros estimulamos lo que llamamos de beta continuo, que es esto de probar, corregir, testear, volver a probar y medir, y en este ciclo de continuo es donde vamos haciendo las mejoras o las innovaciones para evolucionar el producto que lanzamos, donde el time to market en la industria de tecnología es sumamente importante. Es una cultura de teamwork. Creo que vos, Gabriel, en tu libro hablas mucho del individual versus lo colectivo, o estos tiempos que requieren un menos yo y un más nosotros, y la verdad que para nosotros eso es fundamental, porque si vemos ya lo que es Internet o el negocio de Internet, que es una red de redes, si eso lo queremos reflejar puertas adentro, lo que tiene que primar es la interdependencia, con lo cual esta capacidad es realmente fundamental, y esto es lo que nos lleva a buscar capturar a través de esta interacción colectiva la inteligencia colectiva y cómo podemos hacer que el nosotros, por supuesto, que sea mucho más que la suma de las partes. Y esta cultura, la manera que la buscamos diseminar es justamente a través del liderazgo, por eso arranqué diciendo que están muy interrelacionados. Y nosotros, para meternos ahora a hablar de capacidades de liderazgo, una fundamental es lead by example, que es liderar con el ejemplo. Eso para nosotros es la manera fundamental en la cual buscamos transmitir la cultura. Y les traigo por qué es importante para nosotros la transmisión de cultura. Primero, por lo que les decía, pues la consideramos una ventaja competitiva, pero después, en los últimos 3 años, nosotros hemos pasado de un equipo de 9.000 a uno de 42.000, con lo cual, sin una plataforma sólida de cultura, realmente se hubiera roto nuestra organización. Y nosotros el año pasado lo cerramos con el año, en términos de resultados, más significativo de en toda nuestra historia. Con lo cual, esto lo vemos como en un sistema que se retroalimenta y potencia entre sí, donde tenemos los resultados y la cultura que lo apalanca, y a su vez la cultura es parte de los resultados, y de esta manera hemos logrado construir esto que yo digo que es un círculo virtuoso. Y ese líder que buscamos que comunique con sus conductas, más que con lo que hace principalmente, versus lo que dice, que sea un líder que esté como muy cercano con el equipo, que sea un líder que se anime, y vos también, Gabriel, en el libro hablás de esto, que sea un líder vulnerable, humanizado y bien cercano, ¿no? Y que sea un líder que realmente empuje a cada una de las personas de su equipo a salir de la zona de confort, porque eso es lo que nosotros también buscamos con lo que ofrecemos. Nuestra propuesta de valor principalmente tiene que ver con las oportunidades, los desafíos, y que la gente pueda emprender y construir en su propia carrera. Y otro atributo que diría que es muy relevante para nosotros en nuestra cultura es la agilidad. Y la agilidad no como metodología, porque a veces me preguntan también, ¿ustedes cómo hacen para ser tan ágiles? ¿Lo hacen con qué metodologías? Nosotros lo que hemos buscado, y entiendo que a veces las metodologías son necesarias cuando no tenés la cultura, pero nosotros directamente lo que hemos construido es una cultura de agilidad, donde la agilidad es un principio cultural fundamental. Nosotros no medimos competencias, nosotros medimos en la manera en la cual cada persona vive en su día a día y en todo lo que hace nuestros 6 principios culturales. Y ya se los comenté y hablé de ellos. Y hay un tema que ha sido para mí muy importante, que un desafío que nos ha tocado llevar adelante, y que es un poco el camino inverso, porque típicamente las empresas van del mundo tradicional al mundo virtual. Y vos, Gabriel, lo describís muy bien en el libro, ¿no? A nosotros nos ha tocado hacer el camino opuesto, que es, siendo una empresa nativa digital,
Antes de la pandemia, unos años antes, hemos ido al mundo analógico o físico, porque tuvimos que crear nuestra propia área de logística para poder dar respuesta a todo el delivery de productos que antes de tener nuestra propia capacidad de logística, la tercerizábamos típicamente como suele ocurrir en correos o en vendors. Y esto la verdad que colapsaba porque no tenían la espalda para poder dar respuesta a nuestro volumen. Pero ese camino inverso lo hemos hecho con nuestro mindset digital, con lo cual le aplicamos al mundo de logística toda nuestra agilidad cultural propia de un mundo digital. Entonces hemos logrado hacer una empresa logística que nada se parece al mundo tradicional logístico. Y de hecho, si después quieren profundizar más en esto, con mucho gusto lo podemos hacer. Y luego con la pandemia, que transformó y aceleró ciertos hábitos de consumo, incrementando la penetración tanto del e-commerce como del uso de la billetera virtual, también transformó, por supuesto, y como también lo recorres en tu trabajo, las formas en las que hacemos las cosas, siendo el trabajo una de ellas. Y hoy nosotros en la organización tenemos como 3 modalidades fundamentales. Una modalidad en on-site, donde lo hace toda la gente de logística, una modalidad híbrida, donde es optativo ir a la oficina, y después tenemos un grupito muy chiquitito de gente que no supera el 2%, que tiene una modalidad remota al 100%, que son personas que viven dentro de los lugares, en los países donde tenemos operaciones, pero muy alejados, con lo cual es muy ocasional si van a alguna de nuestras instalaciones. Con lo cual, se borraron estas fronteras entre lo laboral y lo personal. Y vos hablas bastante también de esto en tu libro, y por eso es que el liderazgo que se requiere hoy es un liderazgo también distinto, donde necesitamos un liderazgo mucho más conectado, un liderazgo que pueda transmitir, y es uno de los desafíos que tenemos, cultura en entornos virtuales. Porque bueno, como saben, nosotros a las oficinas siempre físicas les hemos dado una simbología muy particular, describe mucho de lo que somos, pero uno de nuestros desafíos actuales es, bueno, que todo este andamiaje cultural que solemos transmitir a través de simbología, como son los espacios físicos de trabajo, como también lo modelizamos en espacios virtuales, y es todo un desafío que estamos llevando adelante, donde la seguridad psicológica es muy relevante, el ofrecer entornos saludables integrados también lo es, y por supuesto que acá entra también todas las prácticas más avanzadas de well-being con approach customizados para las distintas modalidades de trabajo. Así que esto como a modo de resumen para ir estableciendo Bien. ciertas conexiones entre nosotros en nuestro día a día y todo lo que describe Gabriel en su libro. Muchas gracias, Sebastián. Interesante, interesantísimo, ¿no? Nuevos tiempos, nuevos desafíos imprevistos a veces, nuevos estilos de liderazgo, y a veces es lo mismo con otra estación. Así que, Paula, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Paula es fundadora y CEO de Willcom, y bueno, tiene muchas horas de vuelo en recursos humanos. Es un valor. Gracias por estar acá, así que estamos para escuchar tus comentarios acerca de esta que inició recién Sebastián. Soy amiga de Gaby hace un montón de tiempo, así que la verdad que muy contenta de que haya logrado el objetivo del libro, que es muy importante para él. Y bueno, yo me voy a enganchar y también sumando a lo de Sebas, en vez de hablar de lo que pasa en una empresa, voy a hablar de ligándome a los 2 mundos de los que siempre hace referencia Gaby, de qué nos pasa a nosotros, a los consultores, cuando damos vueltas por las empresas hoy. Lo que nos encontramos es que hay grandísimos obstáculos que frenan la situación de cambio, de transformación en la que deberían estar embarcadas todas las empresas. ¿Y cuáles son fundamentalmente los grandes obstáculos? El mindset, la lógica con la que opera la alta dirección. Obviamente en el mundo de antes requería una lógica determinada, porque el management finalmente es una tecnología, como dice Gary Hamel. ¿Esto qué quiere decir?
cuando vos enfrentás un problema, tenés que tomar una decisión, analizás algo para tomar una definición o un camino, lo haces en base a un sistema operativo que tenés cargado y es el que cargaste en tu época, que de alguna manera te dice que es lo bueno, que es lo malo, que se puede, que no se puede, que es posible, que es imposible. Entonces este sistema operativo, la verdad es que es un grandísimo impedimento cuando estás en un momento de cambio radical, de cambio abrupto como en el que estamos, quizás la transformación más grande en la historia de la humanidad, por su velocidad, no solamente por su profundidad. Entonces, en estos momentos de cambio disruptivo, lo peor que puede pasar es que operes con la lógica del pasado. Entonces, dando vuelta por las organizaciones, como me toca a mí, o conectándome con empresarios, ¿qué es lo que veo? Que es muy difícil que las cosas mejoren en la organización si estás operando con la lógica del pasado. Hoy estuve con 15 CEOs de pequeñas y medianas empresas y, por ejemplo, el gran problema era el problema de la rotación. Pero bueno, si seguimos dando las mismas respuestas del pasado, no va a funcionar. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con mandos medios frustrados totalmente, que buscan alentar las transformaciones, pero que se encuentran con barreras grandísimas en la lógica con la que opera la alta dirección. Por lo tanto, trabajar para cambiar el mindset de los que toman decisiones creo que tiene que ser un objetivo de todos nosotros, porque si no las transformaciones de las empresas y de la sociedad van a ser poco probables. Así que eso es lo que yo vislumbro hoy como grandísima problemática y que de alguna manera lo describe Gaby en el libro, o sea, cuando habla de los dos mundos. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer para cambiar el mindset? ¿Cómo hacemos para cambiar el mindset de la alta dirección? Y en realidad con esa pregunta llegan a mí muchas veces muchos gerentes, todos mis alumnos del MBA de Ditela, yo tengo la materia de liderazgo en el MBA de Ditela. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, pero yo ¿cómo hago para cambiar la mentalidad arriba? Bueno, tenemos organizaciones muy inteligentes, por ejemplo, un directorio de banco que se va todo el directorio a trabajar 15 días al banco que admira y que tiene como modelo de banco. Todo un directorio tomándose aviones y yendo a hacer un on-the-job training prácticamente. ¿Y para qué? Justamente para romper ese sistema de creencias antiguo y que no le permite operar de otra forma. Bueno, esa es una forma, por ejemplo, pero no vemos, la verdad que vemos grandísimas dificultades en el liderazgo hoy y es una barrera muy, muy grande. Por eso es que aliento a todos los colegas que están acá, que hay muchos colegas y amigos, a que de alguna manera sumen su grano de arena tratando de cambiar la lógica con lo que operan los que toman decisiones. Bueno, y este en realidad es mi aporte y me ligo a lo que decía Gaby en su libro, lo que dice Gaby en su libro, y obviamente esas cosas no pasan, Sebas, en Mercado Libre, donde ya tenemos un mindset que opera una lógica nueva. Entonces ahí la verdad que se pueden hacer cosas muchísimo más rápido, se pueden implementar, se pueden buscar soluciones simples y digitales con muchísima más velocidad, y la verdad que en 1000 otros lugares hay que remar en dulce de leche. Muchas gracias, Paula. Sí, son casos, experiencias que vas notando acá. Cristina Oneto, que es fundadora y CEO de Talentum, y además es la presidenta del Centro de Graduados Económicas de la UCA, así que mi jefa acá. Cristina, muchas gracias. Gracias, Tristán. Gracias a todos por estar acá, por asistir a esta convocatoria, a todos, de alguna manera u otra los conozco. Con Sebas hicimos un posgrado en el IAE juntos, hace un montón de años, teníamos el mismo auto en ese momento, y con Gaby soy su amiga nueva,
Paula, vos sos su amiga de hace un montón de años. Con Gaby nos conocimos a su regreso de Brasil, nos presentaron algunas compañeras de chats y de Bench Club y demás, que consideraron que nos íbamos a llevar bien, y bueno, y resultó, ¿no? Así que acá estamos. Bueno, yo de alguna manera, y en común acuerdo con Gabriel, elegí el tema del tiempo, ¿sí? Hay un capítulo que él escribe que está bastante interesante y divertido, que es Rápido y Furioso. eh, y, y, bueno, me puse un poquito a ver cómo empezar este tema, porque no es menor hablar del tiempo. Justamente los filósofos se dedican bastante a este tema del tiempo, y bueno, los psicólogos también. Todo el tema perceptual y tan individual, que cada uno de nosotros tiene una distinta percepción del tiempo, y por sobre todas las cosas, también lo colectivo, porque no nos olvidemos que tenemos esto de las neuronas espejo. Entonces a veces nos ponemos a hablar del tiempo, ¿sí? Surge de nuevo, ¿cómo pasó este año? O cómo se pasó el día en un colectivo entre compañeros de trabajo y demás, y empezamos a pensar todos como lo mismo, y hay culturas donde todo es agitado y el tiempo no alcanza, y hay culturas donde todo tal vez es un poco más calmo, y es como que nos vamos contagiando, ¿no? Estos efectos contagio son importantes. eh, y bueno, nada, ahí también me surge algo que para mí, yo lo amo y lo adoro, que es Mihaly Csikszentmihalyi, el que habla del fluir. Todos vivimos hablando del fluir, pocos se acuerdan del pobre Mihaly, que hizo 2 investigaciones muy importantes en las que justamente el tiempo es una de las variables muy importantes, porque según él, según su investigación, sus resultados, y lo que casi todos podemos observar en la práctica profesional como consultores o dentro de la línea en las empresas, es que cuando una persona hace aquello para lo que está preparado, aquello que le gusta, que le causa pasión, que cumple con su propósito y que le representa un poquito de desafío, como ese picor de la vida, donde hay algo que todavía por ahí no sé hacer, pero voy a saber después de esto, también tiene que ver con el tiempo, porque justamente esta sensación del fluir tiene una característica, que es que el tiempo pasa rapidísimo y no me canso, ¿no? En cambio, cuando estoy haciendo cosas que me generan tristeza, ¿sí? Básicamente aburrimiento, el tiempo no pasa, y si yo no sé hacerlas es peor, ¿no? Y aquí volviendo un poquito, ¿no? También a lo que propone Gabriel en el libro de este sociólogo Rosa, donde él también habla de algo que habla Byung-Chul Han, ¿sí? Que es que somos nuestros propios explotadores. Entonces acá se empiezan a mezclar un montón de cosas en la sistémica, ¿no? De la realidad que vivimos como seres humanos y trabajando, que es esta cosa nueva que aparece, y que Byung-Chul Han describe también como somos nuestros propios explotadores. Estamos en búsqueda de un éxito, de un poder o de una riqueza que no sabemos si realmente tiene que ver con nuestro propósito, pero estamos como arriba de una bicicleta y no la podemos parar, ¿no? Y bueno, y Rosa con estos últimos escritos que él trae, bueno, hay Byung-Chul Han con No Cosas, se los súper recomiendo también si lo quieren leer, donde también este consumismo de alguna manera en el que venimos estando es una parte importante de esta velocidad del tiempo que nosotros mismos estamos generando, ¿no? Pero aparece lo exponencial, ¿no? Y no podemos escaparnos, a pesar de todas estas filosofías y la neurociencia y todo lo demás, a que la curva hizo así, y lo dicen los números, lo dice Sebastián, de 100 a 40.000, ¿no? Un paso enorme y parece ayer. Entonces, de alguna manera ahí también hay algo que tiene que ver con sesgos. Existe un sesgo concreto y real sobre el paso del tiempo, y ese sesgo tiene que ver con las emociones, y por eso también el tiempo no se nos pasaba en la pandemia, y después empezó a ser veloz de vuelta, y ahora este año estamos todos de vuelta como locos, porque de alguna manera estamos en desafíos que nos causan un poco más de alegría y pasión a pesar de la queja, ¿no? Y ahí también aparece otra variable, que es una variable de Mihaly concretamente, que es, él habla de que yo
estoy fluyendo y el tiempo pasa y pasa con alegría, y aunque pasa rápido, yo estoy bien después de ese pasaje, es porque estoy haciendo aquella cosa para la que tengo potencial, estoy de alguna manera siendo ciertamente desafiado, no me estoy aburriendo, no es el potencial viejo que tengo, sino el nuevo, el que está haciendo, ¿sí? Y de alguna manera tengo las herramientas también, porque a veces puedo tener todo eso y si no tengo las herramientas necesarias, no voy a poder ejecutarlo. Entonces, como acá yo quiero de alguna manera cerrar con esta incógnita, ¿no? ¿Qué nos está pasando que no estamos pudiendo resolver el tema de evaluar potencial, de poner a las personas en el lugar en el que tienen su mayor potencial, donde tal vez el tiempo va a fluir de otra manera, ¿no? Siento que estamos en un tiempo víctimas de la performance y nos olvidamos del potencial. Y estamos evaluando performance sin conocer el potencial de las personas. Y esto es una variable re importante en este rápido y furioso de don Gabriel Pereira. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, finalmente llegamos al plato principal, o el broche de oro, como quiera llamar Gabriel Pereira, que es psicólogo, CEO de Modo Beta y especialista hace mucho tiempo en gestión del talento. Y hoy, autor del libro, recordemos, Liderazgo en Clave Digital, de Editorial Temas. Así que a mí solamente me quedaría, además de presentarte y felicitarte, un libro nuevo siempre es un gran aporte. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué es lo que vos querías lograr con el libro? ¿Y qué es lo que te gustaría que los que están acá presentes, u otros que no están acá, luego de haber leído tu libro, hayan cambiado? Bueno, primero, gracias a todos por estar, gracias Cris y Tristán por la invitación y nada, para mí yo estoy muy emocionado que esté Paula y Sebastián acompañándome, pues son dos personas recontra significativas en mi vida en general. Y justamente, Tristán, yo te podría decir que este libro, sin saber y visto para atrás, nace en parte con una conversación que tuve con el Señor, que siempre pobre Cristo lo torturo diciendo, vos tal cosa. Tuvimos en Miami, en un foro de casualidad, cuando él empieza a contar, yo fui director de recursos humanos toda la vida y venía forjado en lo que llamaríamos un sistema tradicional de gestión, y un día voy, después de un proyecto muy arduo en Brasil, por 3 años no toqué prácticamente un libro, decido viajar a formarme en un foro de Miami, lo escucho a Sebastián, no nos conocíamos, y Sebastián justo estaba presentando que en Mercado Libre estaba abandonando en cierta forma el correo electrónico, estaba abrazando una nueva forma de comunicación que realmente a mí me causó un impacto enorme, porque no podía entender lo que estaban haciendo, no me entraba en la cabeza, me pareció una locura, y de hecho, cuando terminó la presentación, lo estuvimos comentando. Y a partir de ahí me di cuenta que estaba pasando algo que ya lo percibía. Yo toda la vida trabajé en tecnología y eso lo trato de reflejar en el libro, que estaba pasando algo muy grande, que si ya llegaba a Mercado Libre piensen que estoy hablando del 17, ¿no? Cuando eran 5 o 6 mil por ahí, Sebas, y que era una empresa argentina, digo, pucha, si esto llega acá, en poco tiempo yo no voy a saber hacer mi trabajo, ¿no? Y como digo en el libro, sentía como que un dinosaurio se me caía encima, ¿no? Que me estaba arrollando, y decidí formarme de nuevo, pero de nuevo en serio, y hacer cosas distintas. Y bueno, inicié un camino que cuento un poco en el libro de análisis y de investigación sobre lo que es la transformación digital y cómo impactó en las empresas. Pero lo que veía, y sumando un poco lo que tanto comentaba Sebastián como Paula y como Cris, lo que veía es que fui entendiendo que cuando uno habla de transformación digital en una compañía, y sobre todo una compañía tradicional que va hacia el mundo
digital, hay algo que se está perdiendo, hay algo que no está entendiendo, que tiene que ver con esta cuestión de lógicas diferentes. Una cosa es el mundo digital y una cosa es el mundo de las cosas. Empecé a ver cómo estos dos mundos convivían y cómo cada uno tiene su lógica. Y claro, después vino la pandemia. Y la pandemia lo que hizo fue ponernos todos patas para arriba y emerger un nuevo mundo, ¿no? O sea, una mezcla de estos dos, una mezcla de estos mundos que hasta antes estaban más o menos separados, como que de alguna forma era como que íbamos cruzando un puente, pero muchos de nosotros decíamos, de eso yo no quiero saber nada, no sé, eso es cosa de los chicos, no sé qué hacen los chicos con la Play, eso a mí no me toca, hasta que un día nos empezó a tocar a todos, ¿no? Y con la pandemia no quedó otra que meterse. Y también uno cuando se mete en esta lógica, se mete como decía Paula, con creencias del pasado. Y ahí está uno de los problemas que veo hoy, esta cuestión de mezcla de creencias de mundos distintos, y que ni siquiera son los digitales, ni siquiera son los materiales, sino que es otro mundo nuevo que entre todos estamos construyendo. Y el libro es como, yo esto lo digo con el diario del lunes, no es que lo pensé escribir así, sino que el libro se puede ver como una forma helicoidal, porque una cosa es cómo fui construyendo la idea teórica de qué es lo que estaba pasando, y otras contando mi historia personal, que de hecho siempre digo lo mismo, es un libro que me da mucha vergüenza porque cuento mi torpeza digital que me caracteriza, la pongo ahí a disposición del mundo, y cuento mucho de los problemas que tuve por pensar de una forma y actuar de otra. Y el tema del tiempo me parece un tema significativo, y la verdad que parece que lo preparamos ayer, que Harari publicara el texto que publicó y todos los científicos que firmaron este texto pidiendo tiempo para poder procesar qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Y este fenómeno que de la nada, en realidad no es de la nada, pero los fenómenos virales son así, aparecen, y esto lo cuento en el libro, aparecen de golpe, vienen por un submundo que nosotros ni nos enteramos, y de golpe cuando lo vemos, se nos viene un elefante encima, ¿no? Y la verdad que vivir en un entorno así es difícil, no es fácil, o sea, nos angustia, nos genera estrés, nos trae preocupaciones, sobre todo los más grandes no sabemos qué hacer, para dónde disparar. Y un poco el libro lo que apunta, contestando a tu pregunta, yo te digo, me siento incómoda en la posición de que quiero que la gente aprenda algo a raíz de lo que estoy comentando en el libro, sino que más que nada, para mí es una cuestión de sensibilización, de que todo el mundo pueda entender que el mundo está cambiando significativamente, que va a una velocidad que no podemos procesar. Una cosa es la velocidad de la tecnología, otra cosa es la velocidad de nuestras cabezas, otra cosa es la velocidad de nuestras emociones, y otra cosa son la velocidad con que los gobiernos y las leyes pueden acompañar todos estos cambios, ¿no? Y sí entender que necesitamos, que hay un gran dinosaurio que nos corre a todos, y la verdad que este dinosaurio ya es mucho más grande y más rápido de lo que suponía, porque no es solo a los jóvenes, a los que peinamos algunas canas, no, ya esto realmente con lo que está pasando es un dinosaurio, un velociraptor, les diría, que viene rápido. Entonces tenemos que ir en contra de muchas creencias. Miren, me pasó algo súper interesante. Como todos los que tenemos más de 50, tenemos historias y tenemos testigos, ¿no? Y como diría yo, tenemos muchos cadáveres en el placar, tenemos muchos ahí. Y me escribió una compañera de trabajo mía, la CFO de la primera empresa que trabajo, estoy contando del año 2000, Silvina, me escribió un mail una pieza hermosa, la verdad que me emocionó mucho, porque la desgraciada me dice:
me acuerdo cuando vos me decías que el que trabajaba en forma remota se rascaba. Y me viene y me felicita por mi evolución, por cómo yo cambié, y la verdad que cambié hace bastante de pensar, pero me trajo, yo digo, esa conversación prescribió, pasaron más de 20 años. Pero es esto, ¿no? O sea, tenemos que ir muchas veces en contra de creencias que están muy fijas, muy arraigadas en nosotros, y tenemos que romperlas. Si no las rompemos, si no nos desafiamos, si no nos animamos, si no nos exponemos, si no vencemos nuestros miedos y nos declaramos vulnerables y nos declaramos eternos aprendices, como decía Satya Nadella, o sea, si no nos declaramos en condición de aprendizaje permanente, y vamos a estar difíciles, vamos a estar jodidos, como digo yo en una charla, la vamos a pasar mal. Este es un momento que es increíble. La verdad que estamos viviendo un momento a nivel mundial increíble. Estamos viviendo en un momento histórico. Que bueno, por un lado está buenísimo transitarlo y por otro lado decir, uy, mirá lo que me tocó bailar. Pero bueno, estamos en el baile y bailemos, ¿no? Esta es un poco mi reflexión. Ahí está. Muchas gracias. Perdón, se me fue el... a ver, tengo una pregunta de uno de los panelistas que me parece que la acabas de mencionar, algo así, pero bueno, te la voy a dar, digamos, más o menos rápido, que básicamente quería conocer el punto de vista sobre combinar exitosamente la visión disruptiva que trae la digitalización del comercio junto con la necesidad de contar con el conocimiento del negocio analógico que se quiere digitalizar. Algo de esto lo comentaste recién y también al principio lo comentó Sebas. Bueno, algo que trabajo en el libro tiene que ver con entender cuál es el terreno que estás pisando. Porque justamente la dificultad que tenemos hoy no es que el mindset, para decirlo de alguna forma, la mentalidad tradicional no sirve más. No, yo no soy de los que piensa eso. Yo creo que hay ciertas cosas del pasado que todavía son necesarias. El tema es que hay que saber cuándo aplicarlas. Hay metodologías, hay formas que tienen que ver con el expertise, que todavía vale, ¿no? De hecho, hice un post el otro día haciendo como un cuento en donde un cirujano decidía abrazar las prácticas ágiles y entonces arma una daily con su equipo y con el bisturí en la mano, entre todos diciendo dónde iban a cortar y buscando, terminaba cortando, usando el bisturí la señora, la persona de limpieza del quirófano. Y imaginen quién se operaría así, ¿no? O sea, hay ciertas cuestiones donde el expertise todavía es súper válido, donde aplicar el conocimiento y la experiencia es muy útil, pero también hay que estar muy abierto para poder cambiar rápidamente y entender lo que es un sistema complejo de lo que es un sistema complicado. Y ciertos conocimientos tradicionales, como yo creo que son necesarios para ciertos negocios. El punto es decir, bueno, ¿cómo voy incorporando cosas nuevas? Hay, por ejemplo, empresas, yo estuve trabajando en una compañía de industria tradicional, de energía, productores de oxígeno, productores de gases. Y ellos, claro, tienen toda una parafernalia de industria que se imaginan que no pueden cambiar de la noche a la mañana, que es una tecnología que les sirve, pero tienen un gran problema. Son una empresa cuya gente tiene 25 años promedio de antigüedad, pero claro, necesitan incorporar jóvenes. Y ahí se les abre el problema. No tienen un problema de negocio, o sea, el negocio les está funcionando. El problema es que en poco tiempo se van a quedar sin que lo operen. Y el punto es cómo esta empresa tradicional se vuelve atractiva para incorporar jóvenes, para incorporar nuevos ejecutivos, para formar más rápido a la gente por este tema de la rotación. Y ahí tienen que hacer todo un trabajo de abrir sus cabezas, de cambiar muchos procesos, porque si no, en 2 o 3 años se quedan sin gente. Entonces, se trata de estar abierto y tener todos los sentidos, todas las antenas paradas.
Gracias, Gabriel. Tenemos un pequeño espacio para hacer alguna ronda de comentarios que ustedes quisieran. Estamos con el tiempo justo, así que no sé si Sebastián, Paula o Cristina quisieran hacer algún comentario específicamente sobre lo que estuvo hablando recién Gabriel. Bueno, si quieren empiezo yo, corto Dale, comentario. Paula. Yo creo que las empresas, si no hacen determinados cambios, están muy amenazadas, porque el talento joven, lo que nos pasa hoy es que el mercado de empleo se convirtió en un mercado real. Esto quiere decir que la gente elige el tipo de trabajo que quiere, así como elige un celular y dice cambio el celular no porque el otro no funcione, sino porque quiere una prestación distinta. La gente hoy cambia de trabajo, tiene información sobre todo lo que pasa alrededor y en todo el planeta. O sea, no se pueden más tener empleados cautivos ni esclavos, si quieren. Por lo tanto, la gente decide. Y aparte siente que tiene opciones. Las empresas no están preparadas para esto. Entonces, si no modifican muchísimas formas de hacer las cosas, la gente va a tomar sus decisiones y va a decidir trabajar freelance, va a decidir irse a Mercado Libre, que es mucho más atractivo. Hoy, obviamente, las empresas de nueva generación son muchísimo más atractivas. La gente busca participar, la gente busca co-crear, no quiere más ser un número, no quiere más que le bajen línea de qué hacer, la gente quiere desplegar sus capacidades. Entonces, bueno, cosas que eran beneficios y eran valoradas antes, hoy no lo son. Entonces, si las empresas realmente no modifican esto, están en un grave problema. ¿Y quiénes son los comercializadores y distribuidores de todo esto? Los líderes. Entonces tenemos un grandísimo problema de liderazgo. Así que, bueno, yo me gustaría poner un poco así luz roja, ¿no? Porque todo esto Gran recién... tema. todo Sí, esto recién gran tema, Paula, gran tema. No sé si es un tema, ahora cuando lo comentabas, si es un tema generacional, un tema etario, que no, aplica, es un o hay tema de... alguna Es brecha, digamos, Es un ¿no? tema de cambio de época, es un tema de cambio de época. Si querés, los más jóvenes son abanderados de la nueva época, pero no es un tema generacional. O sea, a mí misma vos me decís, venía una reunión a la torre de YPF en el Puerto Madero, y yo digo, ¿para qué? Me tenés que tocar, si tenemos que hablar, lo hablamos por Zoom, ¿viste? O sea, el tema es, uno opera o trata de operar con un nuevo mindset. Lo que pasa es que vos ves una grandísima brecha entre cómo la gente adopta determinadas cosas y cambia hábitos en su vida personal, pero después cuando tiene que tomar decisión sobre los equipos y sobre las empresas, ahí sigue operando con la lógica del pasado. Y bueno, yo creo que se les prende una grandísima luz roja. O sea, de nuevo, como decía Gaby, van a perder a la gente piola y no van a poder captar a nueva gente, no van a traer recambio generacional. ¿Quiénes van a ser los líderes en el mañana? O sea, así que hoy tienen que, la verdad, que empezar a pensar que lo que vino para quedarse. Estamos solamente viendo la puntita de una nueva era. Y se juega con reglas nuevas. Entonces no podemos jugar un juego nuevo con reglas viejas. No, me sumo Gracias, a lo que Paula. decís, y por Sí. ahí quiero complementar trayendo la anécdota que contó Gaby de cuando hablamos en 2017, que aplica un montón de otras cosas. Un poco nosotros lo que hicimos en aquel momento fue migrar toda nuestra comunicación principal a lo que es una red social, que hoy en día es más común, la tienen más empresas. En aquel momento nosotros fuimos casi la primera en América Latina. ¿Y por qué yo hice eso? O yo fui el gran impulsor de eso. Porque veía justamente esto, lo que comenta Paula, que se da en otros temas, que es la disociación. La gente adentro de la empresa tenía que mandar mails y comunicarse por ciertas vías. Y pues cuando salían de Mercado Libre o de otros lugares,
usaban Instagram, no era tan en aquel momento, pero usaban Facebook u otras formas de comunicación. Entonces, a veces las organizaciones funcionan puertas para adentro de una manera que está muy desconectada con lo que ocurre puertas afuera y con lo que consumen las personas puertas afuera. Y de eso tenemos que tener mucha más sensibilidad. Y hoy, hablando del mercado de trabajo, es un mercado que con estas formas de trabajo, si había algo que restaba para globalizarse, ya está. Mismo a nosotros nos pasa. Recién mencionaban como que la gente va a querer venir a Mercado Libre, pero nosotros a su vez también competimos contra muchas empresas globales que ofrecen formas de contratación diferentes, donde por supuesto que hay que después ver otros temas regulatorios, etcétera, pero lo cierto es que eso ya está. O otros emprendimientos que se dan, muchas han desaparecido el año pasado porque la plata dejó de ser gratis, pero les diría que en H1 del año pasado nosotros tuvimos una guerra muy fuerte por talento, compitiendo contra cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Y para eso vamos a tener que estar preparados porque se va a venir otro tsunami de estos. Muchas gracias, Sebastián. Cristina, antes de pasar a Gabriel para que cierre esto, y estamos en tiempo, recuerdo. A ver, coincido con nuestros compañeros acá de charla en todo. Realmente es muy importante el cambio y es muy interesante esta aproximación de ver el afuera y el adentro de la misma manera, ¿no? Estamos como en una vida disociada, o hay muchas organizaciones que llevan a las personas a una vida disociada, como la discusión que hay en los chats de recursos humanos en los que participo. Hay muchas encuestitas sobre qué está haciendo tu empresa con el trabajo híbrido, cuánto dan, 2, 3, 3, 2, 1, y esto, entonces según lo que les dé la encuesta van a tomar una decisión, y me parece algo como hasta poco serio, ¿no? Son decisiones que se están tomando en forma poco seria. Gracias, Cris. Bueno, Gabriel, estamos por cerrar y me gustaría que hagas un balance o una conclusión acerca de los comentarios que han surgido. Y yo personalmente quiero hacer una sola pregunta. Acá han surgido como luz de advertencia del desacople, de las dificultades de con este vértigo ir tomando las decisiones, ir cambiando la mentalidad. Eso mismo que ustedes lo ven como especialistas y tienen la facilidad de estar picando en una empresa o en otra, viendo mucho y conversando entre ustedes, dentro de las empresas o de las organizaciones, ¿hay conciencia generalizada de este tipo de cuestiones? Mira, hay muchos trabajos hechos entre lo que piensan los colaboradores y lo que piensa el management. Hay una disociación bastante profunda, sobre todo en temas como el trabajo remoto. Y te diría también que, y lo decía Paula con lo de ir hasta Puerto Madero, hay una pelea por el tiempo, hay una disputa por el tiempo en donde la gente ya quiere disponer de su tiempo y el management se lo quiere apropiar exigiendo una presencialidad. Ahí hay una tensión. Yo te diría, hay muchas compañías que todavía están exigiendo, y sobre todo su management exigiendo, actuando como si acá no pasó nada. Como, bueno, estos 2 años, 3 años de pandemia no hubo cambios, volvemos todo para atrás. Y eso es realmente peligroso. Lo que yo quería, como última palabra, decir es, y hablando del tiempo y hablando del cambio, porque lo veo mucho también en las compañías, que en general se reacciona ante los cambios o ante el vértigo con más vértigo. A la presión se le pone más presión. Y se está actuando en una forma muy ansiosa, porque bueno, estamos... En un punto es angustiante todo esto que está pasando y no poder controlar lo que está pasando y entender que tengo que cambiar. Y muchos de los problemas que están surgiendo tienen que ver por toma de decisiones muy rápidas. Una cosa es velocidad en el tiempo de decisión y otra cosa es forzar decisiones por presión, ¿no? Es como
si estuviésemos en una autopista en medio de la noche, con las luces apagadas, iríamos despacio, porque el camino lo tenemos que ir tanteando, lo tenemos que ir viendo y tenemos que ir probando. No iríamos a 150 por hora como iríamos normalmente, o a 120 por hora en una autopista en día soleado. Y acá es muy importante la cuestión de estar del tiempo presente, de estar presente en este tiempo, de tomar decisiones conscientes, de poder bajar un poco los decibeles para poder ir más rápido. Ya no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Lo decía Napoleón, en teoría, vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? Y creo que de transformación digital Napoleón no sabía nada, pero de estrategias sí. Está muteado. Muchas gracias. Gracias por esta síntesis y gracias por haber estado compartiendo este rato en un tema que es tan apasionante y que es tan vital, ¿no? Todos los días nos estamos planteando nuevamente este tipo de cosas, y lo del vértigo, para responder a más vértigo, bueno, lo que celebramos en la obtención de la Copa del Mundo hace 3 meses, sabemos que a veces no resulta y a veces lo que resulta es otra cosa, algo mucho más clásico. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, será hasta el próximo encuentro que tengamos acá desde el Centro de Graduados de la Universidad Católica Argentina. Chao a Gracias todos. Paula, gracias Sebastián y Cris. Chao a todos, felicitaciones Gaby. Gracias, gracias a todos. Gracias por venir. Aplauso, aplauso, Gabriel. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao.